Buenas tardes, señoras y señores, un gusto, gracias por sintonizarnos. Agradezco también a Juan Cárdenas de Espinosa, que conversará hoy con nosotros en el programa Entre Tintos y Papeles. Juan, bienvenido, un gusto. Pues estamos viviendo momentos difíciles, pero sí quisiera examinar uno que me ha preocupado en las últimas horas. El presidente Noboa, Daniel Noboa, señala que se reunirá con Donald Trump y que viaja a los Estados Unidos en condición de candidato, en condición de presidente, utilizando los bienes públicos, es para apantallarnos de que está buscando el respaldo del imperio. Juan, bienvenido. Bueno, ya nada nos sorprende. Han hecho y han dicho de todo. ¿Recuerdan en la consulta popular cuando nos pusieron una pregunta respecto al trabajo por horas? Ahora es la campaña por horas. ¿Recuerdan que dijo que estaba en la lista de los invitados especiales y oficiales a la posesión de Trump? Y no estaba en la lista. De todas maneras, se fue, ya sabemos cómo hace la gente con dinero. Y esta nueva versión desesperada del candidato presidente o presidente candidato solo demuestra su desprecio por la Constitución, por la ley, por el régimen democrático, porque no se adecúa, según su criterio, a sus antojos de unir estos dos elementos: el poder económico al poder político, que es la fórmula del desastre. Y esto el pueblo no quiere, y eso le molesta, le fastidia que el pueblo no se deje engañar un bonito. Y entonces nos sale con esta serie de cuestiones que a su vez nos muestran otro escenario. Recuerden que los neoliberales, que los libertarios son totalmente desafectos, opuestos a toda clase de subsidio y peor aún de bonos. Han dicho que esa es una forma de estimular a los vagos, a los ociosos, a los pobres que son pobres porque quieren, y que esta era una forma de distribuir el dinero que ellos deben utilizar para activar sus operaciones económicas en esta clase de solidaridades que sí establece la Constitución, precisamente para estimular a sectores deprimidos que han sufrido, como el caso presente, desastres naturales, olvido del gobierno, destrucción de la economía, del empleo. Pero como ahora está en campaña y está desesperado, entonces es el Papá Noel con los bonos que lamentablemente para él no tienen fuente de financiamiento, y sigue anunciando bonos y bonos y bonos. Bien, correcto. No sabemos hasta dónde vamos a llegar. Así que es este nuevo distractor que intenta mostrar la imagen de un presidente con alguna credibilidad, no sé hasta qué punto se inscriba en la agenda del jefe imperial, que está empeñado en otros menesteres. No sé si le salga esta jugada, pero no demostrará otra cosa que el sometimiento, el vasallaje de nuestro país ante el jefe del imperio, y nada más que eso. Bien, ahora, tú has dicho que está desesperada la campaña del señor Novoa, en fin, pero hay criterios de gente que conoce la Constitución de la República y señala que estos no están dentro de la planificación del presupuesto general del Estado. Y además de eso ponen ya allí una duda sobre la utilización del populismo. Al mes de la campaña está ofreciendo todas estas dávidas cuando fue uno de los cuestionadores de los bonos cuando efectivamente se entregaron en forma organizada, en forma directa, con una investigación previa para ver quiénes eran los que necesitaban la ayuda del gobierno en gobiernos anteriores. El pueblo recuerda, por ejemplo, la objeción tajante con la resonancia de los medios pautados, cuando el candidato de la Revolución Ciudadana en la campaña del 2021 planteó un bono, si se quiere, de estimulación económica de $1.000 por familia,
para salir precisamente de esa pospandemia que nos estaba martirizando la economía y la estructura misma del Estado. Y estalló una protesta terrible, una oposición que ahora no saben con qué financiar. Ese es el gran problema. Ya, Yo te ofrezco y busca quien te dé. claro. Claro, ¿qué estarán pensando en más endeudamiento? ¿Estará pensando en disponer de esa caja misteriosa que llaman Reserva Monetaria Internacional? ¿Qué dirán los tenedores de papeles de deuda que con esta disposición para bonos pondrían en peligro la recuperación de sus utilidades especulativas en el negocio de papeles de la deuda externa? Es decir, el jovencito se abre frentes por todo lado, desesperado porque los números le son totalmente adversos en las encuestas que él mismo contrata. Este es el asunto. El pueblo ya despertó. Ya la gente tiene un criterio real e inclusive hay mucha gente que dice, bueno, si vienen con los bonos, cojan los bonos. Si vienen con ayudas, cojan las ayudas. Pero no voten por él, porque ya sabemos lo que nos esperaría si es que nos condenarían a 4 años más de esta fórmula del desastre. Repito, unir el poder económico al poder político. Así, los únicos que ganan y por miles de millones son las élites que vinieron a hacer buenos negocios y así lo han hecho. Ahora, te oigo a ti en forma reiterada de que se encuentra desesperado, de que la opinión del pueblo es trascendente, que ha tomado una decisión, en fin, pero esto se basa en que a lo mejor existen el respaldo de varias organizaciones políticas como Pachacuti, en el movimiento indígena, el movimiento del señor Topi. En eso se basa el crecimiento de la votación del señor, de la señora Luisa González, o existe una especie de retirarse de esta campaña, de retirarse del apoyo al señor Noboa por las consecuencias graves que está viviendo el país. En este momento en el Ecuador se vive una verdadera paralización. Nadie quiere invertir, nadie quiere decidir, nadie quiere arriesgar, porque efectivamente el mensaje ha llegado profundo. Es un mensaje de recuperación del destino nacional. Porque lo que nos ha pasado, compatriotas, no vivimos en la burbuja oficial. Vivimos una violencia que nos tiene aterrados. Vivimos un desempleo histórico nunca antes visto. Vivimos una desactivación económica total y un aislamiento del mundo por los errores y bravuconadas del gobierno. Entonces vivimos una situación que ya no se soporta a nivel de la ciudadanía y eso no se arregla con paños fríos de campaña y en forma demagógica. Esto ha creado en la gente una decisión. Hay mucha gente arrepentida. Incluso hay gente que estuvo en el anticorreísmo, pero que ahora razona con sentido de patria. Y ese razonamiento le lleva a resolver un voto de recuperación, de restauración, de volver al sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y por esta razón es que se genera esta clase de reacciones. Imagínense ustedes en un régimen disque de derechos y de justicia. El primer ciudadano del país inobserva la constitución, el código de la democracia y simple y llanamente porque le da la gana, se va de campaña con la banda presidencial. Y ahora nos quiere dorar la píldora con esto de que pide una especie de licencia para hacer campaña por horas. Y él mismo, por su cuenta y riesgo, ya resolvió y a la vicepresidenta que él seleccionó, la llama traidora y dice, ya está destituida. Él resolvió, como resolvió por decreto ejecutivo designar vicepresidenta y encargada de la presidencia. Ya pasó aquello, le observó muy tibiamente la Corte Constitucional, pero aquí nadie le hace caso. Ujú. Nadie le hace caso a la ley ni a la constitución. Todos están alineaditos a ese criterio, a esa intención, a ese antojo, pero la gran mayoría de los electores, aquellos a los que el presidente en su amargura nos llamó narcos e integrantes de grupos criminales, eso pegó en la gente y dijo, bueno, si él no gana, que se hunda el mundo. Y eso no es así.
Así que nosotros esperamos que se mantengan en la situación actual los valores morales y éticos que informan a la ciudadanía. Es decir, hay empresarios patriotas, honestos, progresistas, que pagan sus impuestos y que están aterrados cuando escuchan en el debate al presidente de la República frente a un cuestionamiento frontal. Señor presidente, ¿va a cobrar los impuestos consolidados de más de 90 millones de dólares al grupo Novoa? Y él contesta, no. Y entonces los demás, ¿qué son? Que se volvió a esa cantaleta que decían antes del año 2007. Solo los tontos pagan impuestos. Se impuso en la década ganada, en cambio, que solo los tontos no pagaban impuestos porque les venían las consecuencias de ese que es un delito, evasión de impuestos. Pero ahora los empresarios honestos, honrados, que cumplen con el país, que cumplen con sus trabajadores, que cumplen con la ley, se sienten también realmente azarados, no saben qué camino correr. Y eso de alguna manera define una votación que conjuga esta especie de minga nacional. Por otro lado, están también preocupados y asustados cuando se sientan a, a conversar, como ellos llaman. Por ejemplo, al señor Isa y la señora candidata Luisa González. No necesitan sentarse porque no van a repartir nada. No es un pastel como ellos siempre se han repartido. Para ellos la política es eso, reparto. Pero ellos están aterrados de ver que, por ejemplo, Pachacuti, la CONAIE y las organizaciones de nacionalidades que levantan su voz y emiten su criterio. No vamos a votar ni un solo voto para Novoa. Tampoco es opción el voto nulo. Entonces, cuando hay esta decisión que respalda la racionalidad, la lógica, entonces están esperando el otro escenario. Cuando se reúnen para el reparto, como ellos siempre han hecho, ¿acaso no nos acordamos que se repartían, pero así que prácticamente en grupos, en castas, para el disfrute del poder por el poder? Están Ujú. realmente asustados y extrañados de que en la nueva gestión de la política que necesita este país existen actos de altruismo, de generosidad, de desprendimiento por el país, porque ya no aguantamos más, porque la situación que vive el país es realmente alarmante. Tocamos fondo, compatriotas. Bien, por otro lado, varios analistas políticos serios, no que estén pactados, no que estén vacunados ni cosas por el estilo, dicen que, por cierto, la señora Luisa González no era para ser ni va a solucionar algunos problemas nacionales que se vienen arrastrando, pero que tampoco es capitalista y tampoco comunista. Pero dicen ellos que la candidata González tiene un conocimiento más claro de los problemas estructurales y los errores del pasado. Y dicen que por eso a lo mejor, por este conocimiento, por este entendimiento, por la experiencia de sus colaboradores, de fin, debería ir el voto canalizado allá y no a un improvisado. Ya es un voto reflexión, un voto desesperado inclusive, porque nunca imaginaron que el Trujillato nos hubiese llevado a esta tragedia nacional. Y entonces vemos que se acumulan sectores nuevos, sectores que anteriormente inclusive eran nuestros opositores, pero este momento la patria está primero. La gente está politizándose en el mejor sentido de la palabra, en esa descripción y definición de la política, el arte y la ciencia de hacer el bien común, no Ujú. de hacer de la política una cuchara y peor aún, un elemento de acumulación de riqueza, creando más inequidad, insolidaridad. Compatriotas, nosotros estamos viendo con pavor que el argumento oficial es la mentira, se miente por todo lado, se miente por todo. Imagínense ustedes en lo del derrame de petróleo. Primero se dijo que era un hecho natural, después que era un sabotaje, pero le salió el tiro al pie, porque si siguen hablando de sabotaje, esto quiere decir que la póliza que cubre las contingencias del oleoducto no contemplan el sabotaje, con lo cual el Ecuador perdería. Hay de pensar entonces para hablar aquello.
Y también dijo que era cuestión de 3.000 barriles que se derramaron. No, Petroecuador establece una cifra desde la técnica de 25.116 galones, que es lo que, perdón, barriles, que es lo que están ahorita contaminando la vida de los esmeraldeños, que ya no tienen dónde pararse, porque todo es agua y agua contaminada. Y encima de eso, inclusive repartieron en el apuro agua, disque para consumo humano, en tanqueros que transportaba combustible, generando una mayor contaminación y una burla a quienes tienen que ser tratados en este momento como gente en estado de necesidad, pero no burlarse con esta feria de bonos. Y ayer ocurrió un hecho bastante curioso. La Asamblea Nacional se constituyó en Esmeraldas y aprobó una ley de emergencia precisamente para asignar $1 de cada barril exportado por Balao para las provincias de Esmeraldas principalmente, que es la que este momento sufre una terrible catástrofe con el derrame, la provincia de Santa Elena y la provincia amazónica de Sucumbíos. Pero ¿qué sucede? La bancada oficial no va y critica que esa era una forma de hacer campaña. O sea, la Asamblea va a Esmeraldas con todas las representaciones de los diferentes partidos y movimientos, pero para esta gente dice que es que van por hacer campaña, simplemente una campaña para la señora Luisa González. Y lo peor que dicen, que no hubo quórum. Y sin embargo, esa ley se aprueba con 106 votos. Entonces, todos se han dedicado a la triste tarea de mentir, de distorsionar. Y así van perdiendo votos y se asustan por eso. Es que ellos mismos son los gestores de esta pérdida de credibilidad, de la destrucción de su propia imagen, en contraposición del advenimiento de una posición realmente esperanzadora. Es el momento de unir esfuerzos, inclusive frente a mínimas diferencias que luego discutiremos. Hoy es el momento y el día de la patria. Una de las prácticas que utilizaban los políticos que no tenían conocimiento de la realidad nacional era la demagogia, es decir, convertirse en los salvadores de la noche a la mañana, de la pobreza, de la desnutrición, de la desigualdad, en fin. Pero acá está apuntando el candidato Novoa a los votos que tenemos los ecuatorianos allá en los Estados Unidos. Y entonces dice con toda desfachatez que va a tratar el problema de la migración con el presidente Trump, cuando nosotros sabemos que las decisiones de este caballero ya están tomadas. Es decir, ladinamente está buscando el voto de los residentes en el extranjero. Bueno, esa es la tarea de toda campaña y ojalá se limiten solo a eso, para no ocurra lo que sucedió en el 2021, cuando acusaron a la candidatura de la Revolución Ciudadana de haber recibido un fondo superior a 60 millones de dólares, 60.000 dólares de parte de un grupo irregular de Colombia. Vino el fiscal Barbosa, le pusieron alfombra roja, hicieron la pantomima y no ocurrió absolutamente nada, pero le birlaron el voto al pueblo del Ecuador. Ujú. Igual que ahora, en el 2023 ocurrió aquel magnicidio que pateó el tablero electoral, lamentablemente, y con eso inclusive hay gente que proclama eso hasta ahora y dice que por Hasta. ese hecho perdió Luisa. ¿Qué se estarán ideando? A lo mejor están pensando en un regreso espectacular de Fito, pero les recordamos que Fito se les escabulló, se les fugó de sus propias narices. No saben si en diciembre de 2023 o enero del 2024 se les fugó a ellos, fruto de Ujú. su negligencia, del incumplimiento de su misión. Y si lo recapturan, solamente están reparando su negligencia. No vayan a pensar que ese es el gran evento que va a darle seguridad al Ecuador, porque son capaces de todo y hay algunos medios pautados que le hacen el juego y son la caja de resonancia de esa clase de ridiculeces. Ojalá que esto también no esté inscrito en la desesperación de la campaña, como esto de decir que hay que ir a Estados Unidos para hablar con Trump sobre el destino de los migrantes, a quienes el señor Trump les llamó criminales, patriotas. Así que esto es muy reciente. Ellos mismos se contradicen. Es que el mentiroso tiene que tener una memoria prodigiosa. De lo contrario, cae en sus propias contradicciones.
Correcto, la mentira tiene patas cortas. No estoy Cortísimo, haciendo símil con ninguno. cortísimo. No estoy haciendo símil con ninguna persona, pero tiene patas cortas. Por otro lado, se dice que nosotros vamos a tener que intervenir en el Banco Central. Esto dice Novoa. Y dice que habrá que hacer reformas estructurales en el Banco Central. Y creo que no tiene idea de lo que significa el Banco Central como ente de control, en fin. ¿Tú crees que diciendo esto del Banco Central para, según él, opinar, para irse en contra de la ecuadolarización, en fin, está utilizando a lo mejor en forma infantil ciertos argumentos que atrás tiene que haber un conocimiento cierto y verdadero? De hecho, que existe desconocimiento e improvisación. Es una orquesta desafinada, se dice cualquier cosa. El Banco Central del Ecuador, por obra y desgracia del traidor, dejó de ser un elemento de desarrollo nacional Ujú. que destine sus recursos precisamente a la obra pública. De eso está prohibido. Ahora no puede el Banco Central, por obra y gracia, y repito, del gran traidor que se prestó para todo lo que vino después con el Trujillato y sus nefastas consecuencias. No nos olvidemos de eso. Ese Banco Central, como está, no tiene capacidad de imprimir nuestro dinero porque no Ujú. tenemos. Es el custodio de los dólares que están realmente en peligro cuando todos ellos, hablo de las cúpulas, claman porque desaparezca el impuesto a la salida de divisas, por ejemplo. ¿Para Claro. qué? Para mandarse a camballar con todo lo que tienen. ¿Y a dónde? A las guaridas. Entonces, no nos vengan a decir que a ellos les interesa ni la dolarización, ni el Banco Central. No, están perdidos. No saben cómo reaccionar frente a los hechos. No hicieron lo que debían hacer. Si querían que el pueblo se olvide del correísmo, debían ser mejores y no convertir al correísmo en la estructura de su odio, de su persecución y hasta ahora. Así que, compatriotas, sí debemos entender muy claramente que estos son simplemente distractores que intentan de alguna manera recomponer la figura de un candidato que cada vez cuesta abajo es la rodada. Bien, por otro lado, se dice que la solución a través de los bonos es una mentira y una situación que abochorna al país, cuando en los hospitales, en las clínicas están muriéndose la gente. Y es más, la compañía que da los medicamentos ha dicho que ya no va a entregar más medicamentos y las personas morirán, aproximadamente 24.000, morirán por la falta de fármacos. La política del bono en contra de la política de la planificación, retirar los recursos de la salud pública para entregar en bonos, en campañas, en fin. ¿Tú crees que efectivamente vaya por ahí la situación? Cuando en los hospitales hay médicos que no tienen trabajo, cuando en los hospitales no existen insumos, dar los bonos como especie de caridad en vez de dar la salud como una solidaridad. Se proyecta un déficit para el presente año por sobre los 13.000 millones de dólares. Déficit presupuestario, pese a que recogieron con cuchara los recursos de los ministerios. Recuerda el país eso. Ujú. Además, se piensa que esta oferta de bonos llegaría a un costo de 2.000 millones de dólares que no Así es. tenemos. Hasta el Fondo Monetario Internacional se niega a entregar los desembolsos, porque dice que no puede destinarse a otras faenas como esto de hacer campaña electoral, cuando esos recursos van destinados a las razones por las que firmaron esa carta de esclavitud y sometimiento al Fondo Monetario Internacional. Ni ellos le creen. Pero además, los bonos no son malos per se. Ujú. El bono es un acto de solidaridad, de compartir la renta nacional con los sectores más desfavorecidos, más deprimidos, más abandonados. Y esos bonos cumplen una tarea que puede rehabilitar a las familias, a las personas en estado de necesidad, y hasta ahí cumple su función el bono. Pero cuando se denigra del bono como una proyección ideológica de la gente de extrema derecha y utilizan precisamente esa negación para ahora ofrecer por todo y por todo lado los bonos, la gente dice, ¿y con qué plata? ¿Y con cómo van a financiar? Y entonces Claro. se crea una razón más para
la desconfianza y el descrédito. Y en boca de un mentiroso, ya sabemos. Claro. Por otro lado, acaba de informarse a través de uno de los canales de televisión de Coavisa que el Comité Permanente de Derechos Humanos dice que la muerte de los muchachos en las Malvinas fue provocada exprofesamente y que uno de los niños tenía que un golpe muy grave en la cabeza y que esto le descerebró. Y entonces estamos a los 3 meses de haber sentido esta parte y recién se conoce la verdad o se confirma lo que nosotros sospechábamos, que la muerte de la inmolación de estos muchachos se debía a la política represiva de este gobierno. El descubrimiento de este macabro hecho que nos avergüenza como sociedad no fue un esfuerzo oficial ni cosa que se parezca. Los captores militares hicieron todo lo posible por esconder, por encubrirse mutuamente. Fue la acción inclusive de sus propios familiares y de organismos de derechos humanos que se jugaron y que impidieron que esto pase desapercibido, impidieron la impunidad y por fin se logró establecer a regañadientes que se trató de una detención arbitraria. Aquello inclusive de haber llevado a 4 niños o adolescentes y dejarlos abandonados, según la versión, desnudos y a medianoche Ujú. y a una distancia de 60 o 70 kilómetros de la metrópoli donde fueron detenidos en el sur de Guayaquil, esto mismo es un acto de barbarie, como que no tienen corazón, como que no tuviesen hijos. Y quisieron que eso se pase por alto, y la prioridad era darles, si es posible, amnistía y perdón a todos aquellos que han cometido esa clase de atrocidades. Y Poco hemos faltó para visto declararlo que héroes se ha nacionales. gastado. No, y efectivamente, parece que el título de héroes nacionales que los estaba endilgando a las víctimas estaban por pasarlo. Me supongo también a estos angelitos que han insistido en su inocencia y que necesitan ser liberados de urgencia y las audiencias se han ido sucediendo. Por ventaja, hay jueces que no se dejan sorprender, que son solidarios con la ley, con la constitución, con la norma penal y se han negado a aceptar esa clase de peticiones. Pero hoy más que nunca en el mundo existe conciencia de que acá se violan derechos humanos en forma hasta cierto punto tonta, porque no tenía ninguna razón. Es como que esta gente tuviese esa vocación de ensañarse con niños, con adolescentes. ¿Y por qué? Por por dos hechos, Marco. Ujú. Porque eran afros y porque eran Correcto. pobres. Sí, señor. Esa es una doble inculpación que lo vuelve mucho más grave este evento y ojalá los entes de derechos humanos en el Ecuador y en el mundo sepan encontrar la culpabilidad de quienes gestaron este hecho que nos duele, que nos conmueve, y que en un momento dado no conmovió a nadie del sector oficial y buscaron la forma más bien de tapar al máximo para que no se cree el escándalo, con esto que siempre llaman el espíritu de cuerpo. Pero acá, frente a estos hechos, las manos de algunos están manchadas de sangre inocente y nosotros debemos tener la sensibilidad de solidarizarnos, de dolernos de esas tragedias que enlutan no solamente a esos hogares, sino a la sociedad. Pero más aún, nos muestra de cuerpo entero quién gobierna, quién asume y quién ejerce el poder. Son aquellos que miran a los pobres y a los afros, a los montubios y a los indígenas como gente de segunda categoría, que no nos reconocen los derechos que nos corresponden de acuerdo a la Constitución. Y por eso se asustan y se extrañan, porque no han visto cómo se reparten quienes van a votar por la patria, por su recuperación, y lo han hecho con desprendimiento y generosidad que lo reconocemos. Y por otro lado, para terminar, es importante la campaña que está desplegándose ahora a través de los medios pautados. Se estima en el sistema, dicen, sistema informativo, que la cuestión del SOTE, que la fractura del SOTE fue provocado, es una amenaza. Y el razonamiento es el siguiente, que me parece bastante pueril, de que si no
presentamos esta figura a las asesoras de seguros, a los seguros, pues no nos van a dar, no nos van a devolver el dinero, porque solo cuando hay sabotaje se dice podrá devolverse el dinero. ¿Tú crees que esto realmente esté con la razón, con la ética, con la moral, con el derecho, con los principios de los ciudadanos? Ya perdieron el rumbo. Están hablando barbaridad. ¿Qué diferencia hay entre el sabotaje y un acto terrorista? Los dos no están cubiertos en el Ujú. seguro que protege al oleoducto. Así que más bien deben explicar en qué se fundamentan para esta versión, que no significaría al Ecuador una pérdida, porque entonces no cubriría la póliza aseguradora al oleoducto, que por otro lado, Marco, ese oleoducto ha sido construido de tal manera con una tecnología ascendente y Ujú. actualizadora que permite el bloqueo del flujo de petróleo cuando se produce un derrame para minimizar el impacto de la contaminación. Pero como no hicieron la inversión que corresponde para contratar los materiales, las tecnologías que exige esa clase De de seguro. tecnología, simple y Ujú. llanamente ocurre lo que nos está pasando. Somos víctimas de la improvisación, de la desatención, del facilismo, de la ligereza con que toman las funciones, porque las funciones públicas están en manos de la gallada, no están en manos. Reconozco que en la derecha hay gente muy capaz, gente desarrollada, gente con una mentalidad realmente aparejada a los avances de la tecnología, pero no hay ni eso, porque lo que pasa es que allí es una gallada, un grupo que han tomado el poder hasta como una cuestión medio deportiva y así nomás relax. Y eso no es así. Al Ecuador se lo sirve con cuerpo y alma y todos los días mientras dure ese mandato. Muchas gracias, Juan, por haber participado con nosotros. Señoras y señores, el asambleísta Juan Cárdenas Espinosa conversó con nosotros. Ya nos toparemos en otra oportunidad. Gracias, Juan. Un gusto. Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, un abrazo y gracias por escuchar.